Buenos días. Continuando con la revisión de la tarea, hoy vamos a ver los componentes del átomo. Como hemos visto en la clase anterior, Thomson descubrió el electrón y Rutherford descubrió el núcleo atómico. A su vez, el alumno de Rutherford, James Chadwick, descubrió el neutrón. Chadwick realizó un experimento parecido al de Rutherford. Bombardeó una lámina de un elemento químico conocido como berilio con partículas alfa. Recordemos que las partículas alfa son las de mayor energía, y observó que al impactarse emitían una radiación neutra capaz de extraer protones de otros materiales, por lo que concluyó que se trataba de una partícula con masa, pero eléctricamente neutra. El descubrimiento del neutrón permitió resolver los problemas que existían para explicar la constitución del átomo. Chadwick reconoció que el neutrón formaba parte de casi todos los núcleos. El único átomo que no tiene neutrones es el hidrógeno. Como puede verse en la tabla, los electrones tienen una masa de 9.11 por 10 a la menos 28 gramos. El protón tiene una masa de 1.67 por 10 a la menos 24 gramos y el neutrón tiene una masa de 1.7 por 10 a la menos 24 gramos. Las cargas, en este caso el electrón es una carga negativa, el protón consta con una carga positiva y el neutrón tiene una carga nula. Las masas del protón y el neutrón son casi iguales y unas 2000 veces mayores que las del electrón. Es razonable entonces, por lo que sabemos sobre la inercia de los cuerpos, que el núcleo esté formado por aquellas dos partículas pesadas y el electrón tenga la mayor libertad de moverse. La carga eléctrica puede ser positiva o negativa, y es la propiedad de los cuerpos que les permite interactuar eléctricamente, del mismo modo que la masa permite que dos cuerpos experimenten fuerzas mutuas de gravedad. A inicios del siglo XX ya se sabía de la existencia de los electrones. Quedaba por saber cuánta electricidad posee un electrón y si todos tienen la misma cantidad de electricidad. El científico estadounidense Robert A. Millikan la midió mediante un famoso experimento llamado la de gota de aceite. Este experimento consistió en medir la rapidez con que se mueven pequeñas gotas de aceite electrizadas en el interior de un recipiente cerrado. El recipiente contenía dos placas metálicas conectadas a una fuente de energía eléctrica. Inicialmente esta fuente de energía se desconectaba. Las gotas caían y Millikan medía su rapidez. Después se conectaba a la fuente de energía eléctrica y las gotas comenzaban a ascender en el área entre las placas, donde también se midió la rapidez de ascenso. Con estos datos y el uso de algunas leyes como la segunda ley de Newton, Millikan determinó la carga de las gotas de aceite. Los valores de la carga para cada gota eran múltiplos de 1.6 por 10 a la 19 coulomb. Millikan concluyó que las gotas de aceite recibían cierta cantidad de electrones, de modo que su carga total está en proporción de este valor, lo que significa que 1.6 por 10 a la menos 19 debe ser la carga del electrón. Existen materiales que permiten el paso de una corriente eléctrica y los aislantes no. La propiedad que tienen los objetos para impedir el paso de una corriente eléctrica se le conoce como resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica en un metal es resultado de las colisiones de los electrones libres con los átomos cuando circulan a corriente. A mayor número de choques, mayor resistencia. Esos choques provocan un incremento de la temperatura en el material. La resistencia eléctrica tiene aplicaciones en la electrónica. En el interior de un aparato eléctrico existen pequeños dispositivos cilíndricos con marcas de colores. Son llamadas resistencias, cuya función es regular el paso de corriente
en algunos lugares del circuito. En el Sistema Internacional de Unidades, la resistencia eléctrica se mide en ohms, conocido así en honor a George Simon Ohm, quien encontró de manera experimental la ecuación matemática que relaciona el voltaje aplicado sobre un material con su resistencia y la cantidad de corriente que circula por él. A esta relación se le conoce como ley de Ohm, donde V es el voltaje aplicado medido en volts, la I mayúscula es la cantidad de corriente que circula por el circuito en que se aplica el voltaje, medida en ampere, y R es la resistencia del circuito medida en ohm. En el siguiente ejemplo veremos cómo se aplica esta ley. Determina la cantidad de corriente que circula a través de un circuito al que se le aplica un voltaje de 120 volts y que tiene una resistencia de 15 ohm. Los datos que da el problema son los siguientes: voltaje 120 volts, resistencia 1.5 ohms e intensidad de corriente no se conoce. Seleccionamos la fórmula correspondiente a la solución del problema y es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Recordemos que la intensidad es la corriente misma que circula en el circuito. Al sustituir esta fórmula quedaría de la siguiente manera: 120 volts entre 1.5 ohms. Al hacer la división nos da un resultado de 80 amperes. Ejercicio 2. ¿Cuál es la resistencia de un aparato eléctrico por el que circula una corriente de 1 ampere cuando se conecta a una toma domiciliaria de 110 volts? Para resolver este problema, los datos que nos da son los siguientes: corriente 1 ampere, voltaje 110 volts, resistencia es la que desconocemos. La fórmula que vamos a utilizar sería resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Al hacer la división sería igual a 110 volts entre 1 ampere y como resultado nos da 110 ohms. Realiza la actividad de la ley de Ohm de la página 159 y 160 de tu libro de texto. Contesta correctamente en tu libreta los puntos 1, 2 y 3 para su revisión. Realiza tus correcciones en tu libreta de evidencias. Gracias.